Buenas gente, ¿cómo están? Espero que tengan una hermosa jornada. Eh, Hoy les traigo una pequeña opinión, discusión. Espero que esto me digan ustedes si lo ven igual que yo o si ven que me estoy equivocando. Hay una discusión o una frase hecha que se está continuamente diciendo, que lleva años obviamente, que es el Estado somos todos. Y esta frase lleva consigo bastantes aspectos, ¿no? Que tenemos que, por lo menos, cuestionarnos. Hay, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos analizar y ver y buscar, pero hay cosas que por ahí eh, parecen que van desapercibidas, pasan como si nada, pero al final tienen un porqué, y un porqué para machacar en el cerebro, ¿sí? Que estamos comprometidos, ¿sí? Que es nuestra culpa o que hubiesen elegido bien. Entonces es interesante poder charlarlo y verlo. Primero que nada vamos a buscar lo que es el Estado. Cuando nosotros vamos y buscamos qué es el Estado, te aparecen cuatro cosas: población, territorio, soberanía y gobierno. Primeramente, población y territorio. Yo lo pondría en el mismo plano. Eh, La población es la que vive en un lugar, justamente ese lugar es el territorio. Estamos hablando de la tierra, del agua y del aire, ¿sí? O sea, no puede pasar un avión chino sin permiso por arriba de Argentina, por decirlo de alguna forma. Tampoco pueden transitar por Argentina sin permiso y a la vez eh, no pueden llegar a las costas de Argentina y eh, tomar, pescar o hacer algo ahí, lo cual ya sería ilegal, como los piratas se han llevado o se han quedado con las Malvinas, siendo que están en territorio argentino. En fin, la población del territorio yo lo veo como una sola cosa, porque es la población que habita ese territorio, y también a la vez tenemos la soberanía, que la soberanía es poder elegir como país, las decisiones las tomamos nosotros y no puede venir otro país a decidir o a presionarnos o a instarnos a que decidamos de alguna forma u otra. Pero bueno, ahí ya ustedes están viendo un poquito lo que se está viendo con el tema de soberanía. A la vez está el gobierno, que son los que obviamente levantamos la manito o vamos y damos un voto para que ellos sean parte de los que toman decisiones sobre toda la comunidad. Entonces, primero que nada, nosotros vamos a hablar de la población, ¿sí? La población que está en un territorio. En Argentina, dentro de todo, no tenemos tanto problemas, pero sí tenemos personas que entran dentro del territorio que no son de Argentina, ¿sí? O no son llamados argentinos por ellos mismos. Por ejemplo, sin tocar a aquellos que, por ejemplo, de Bolivia vienen a Argentina, o de Paraguay, o de Chile, o de Uruguay, o lo que sea, que vienen a trabajar a Argentina y se van y demás. Hay un momento de papelería trucha, eh, hay un montón de cosas, ¿no? Eso vamos a tomarlo como algo que pasa en todos los países. Pero dentro de Argentina, hasta hace muy poco, que hace prácticamente un año que yo no escucho nada de esto, que son los lo que nosotros llamamos como, son falsos en realidad, que son los denominados mapuches, ¿no? Los mapuches tenían una bandera, tenían sus propias leyes y atacaban a los ciudadanos argentinos y ocupaban su territorio, prendían fuego sus casas y demás, con su religión, y que supuestamente sus
tatarabuelos eh, eran quienes le heredaron esa tierra y un montón de chamuyo más, ¿no? Para poder quedarse con tierras que obviamente valen muchísimo. Pero bueno, eh, ese es el problema. En Argentina el territorio es medio ficticio, ¿sí? Porque tenemos, por ejemplo, territorios que se le dieron a los ingleses en la época de Cristina, territorios que se le dieron a los chinos en la época de Cristina, y ahora se está hablando de eh, territorio que se le está dando a los israelitas. Entonces, vemos que no tanto por soberanía, pero sí por territorio, podemos ver que hay una invasión constante de gente que viene de afuera, porque no es inmigración, porque siguen siendo de otros países que vienen a habitar nuestro territorio. Esto pasa muchísimo. Una cosa es dar un lugar para que vengan y representen a su país, que para tener relaciones bilaterales, etcétera. Pero otra cosa es dar un territorio, ¿sí? Para que hagan quién sabe qué. Por ejemplo, el trato que tuvo Cristina con China sobre un territorio en el sur de Argentina, no se sabe qué hacen ahí, no se supo nunca y no se podía saber nada y seguramente siguen ahí porque hay un contrato a no sé cuántos años de quién sabe qué, porque eso no se publicó, no está, no hay nada para ver y verificar. Pero los chinos están ahí y nadie entra, prohíben la entrada a los argentinos y ese territorio lo perdimos, literalmente. Entonces, el territorio sí hay daños, sí es algo que obviamente es argentino y debemos defenderlo. Eh, Naturalmente es la población argentina quien habita en Argentina, pero a la vez también tenemos lo que es la soberanía. La soberanía es algo bastante interesante porque no hace mucho, estamos hablando 3 años atrás, antes que estuviera el loco Milei, éramos o tomábamos decisiones conforme a la ONU. ¿Quiénes son la ONU? Otros países. Personas de otros países que quieren gobernar el mundo o que tratan de gobernar el mundo. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en el 19 es justamente base a lo que decían otros países de cómo se tenía que comportar Argentina. Encima teníamos a un idiota de presidente que obviamente hizo desastres acá en Argentina y hasta hoy eh, lo sentimos y es algo que no se va a borrar fácilmente de nuestra memoria porque no podíamos enterrar a nuestros muertos, no podíamos atender a nuestros enfermos, no podíamos ver a nuestros abuelos y la verdad que fue una forma de poder destruir la Argentina y debilitarla impresionante, porque los que teníamos, lo que tenemos poco, nos teníamos que valer del día a día y nos confinaban en nuestras casas, siendo que, bueno, era necesario ir a buscar las cosas del día. Pero, eh, gracias a Dios, creo que hoy tenemos una oportunidad de poder ser libres en cuanto a lo que es la ONU y demás, que podemos estar realmente liberados, pero igualmente tenemos otros países que negociamos y nos piden cosas, ¿sí? Ya sea Estados Unidos, ya sea Israel, ya sea China, ya sea quien sea, siempre hay un tire y afloje porque nosotros tenemos una cantidad de recursos impresionantes, somos una de las naciones más ricas del mundo y la verdad que todos quieren una tajada, pero bueno, se está luchando por eso para que nosotros no la estemos desperdiciando, ¿sí? Porque una cosa es tenerla y no usarla, o sea, la idea es que podamos aprovecharla, que podamos crecer con esa riqueza, pero a la vez no entregar nuestras riquezas a otros. Entonces hay un equilibrio ahí bastante complicadito que, bueno, tenemos que estar vigilando como argentinos. Y por último, vamos a hablar de lo que es el gobierno, ¿no?
El gobierno son aquellos que gobiernan, valga la redundancia, eh, a los argentinos que ponen leyes, quitan leyes, toman decisiones y demás. El punto es este. Eh, Acá es donde empieza lo turbio, porque el que gobierna decide si la población, hay gente de primera o de segunda, decide si en la población entran gente de otros países o no. O sea, entran gente, no estamos hablando de inmigración que van, hacen los papeles, hacen todo lo que tienen que hacer y vienen. Si no estamos hablando de gente que pasa, va y viene por la frontera sin ningún problema, van, compran, van y hacen sus negocios o lo que quieran, y los perjudicados somos nosotros, ¿no? Porque puede entrar droga, armas, ida y vuelta de tráfico de personas, puede pasar un montón de cosas así. Entonces, los que gobiernan tienen el poder de poner límite o no a eso, eh, poner un freno a toda esa ida y vuelta. Ahora, en cuanto a población es eso, a territorio también es básicamente lo mismo. Ya hablamos lo que hizo Cristina con China, que la verdad que es una vergüenza. También hay antenas, hace poco salió que había antenas inglesas, también un acomodato con Cristina, que no fueron públicas, sino que se manejó como algo privado y el que sabía, sabía, el que no, no, y nunca se dio difusión de eso. Pero bueno, eh, estamos básicamente gobernados por una casta que hace lo que quiere. Y entonces ese es el punto y vamos a ver lo que es el gobierno en sí. Porque el gobierno, nosotros vamos, votamos y vemos una serie de ideas, ¿no? Pero por ejemplo, eh, me voy a sacar del medio para así no se toma mi postura, pero los que votaron a Macri, eh, y los que votaban a Fernández, ¿sí? No me acuerdo, que creo que era Scioli en su momento que había ganado Macri, creo que era Macri y Scioli. Cuando ganó Macri, los que votaron por Macri creían en una derecha, ¿no? Una derecha que venía a reformar, a cambiar, eran el cambio, eran todo lo demás. No pasó nada. Las cajas seguían como estaban, los piquetes seguían, la gente seguía pagando impuestos cada vez más elevados, la inflación seguía, no se cambió absolutamente nada. Lo que parecía una derecha al final terminó siendo lo mismo, y la gente que votó a Macri porque decían, si votamos a la izquierda, por ejemplo, una de las cosas, se va a legalizar el aborto porque estaba en auge esa discusión, justamente Macri dio la charla, dio la posibilidad que se trate ese tema en el Congreso. Y hoy tenemos ley de aborto, gracias a Macri. Entonces, es medio falso eso de que nosotros elegimos a uno y ese uno va a hacer lo que el pueblo quiere. Porque, por ejemplo, acá el 25 de mayo fue bastante dividido las votaciones, en los cuales, por muy pocos votos, creo que eran 50 votos, ganó Ewen y perdió Ralinqueo. Entonces, esos muy pocos votos, básicamente la mitad de la población, decidió un modelo. El otro 50% no eligió ese modelo. Entonces, los otros que no se ven representados, ¿qué hacen? ¿Son el gobierno? ¿Son parte del gobierno? No. Si bien en el Consejo nosotros podemos ver ya una discusión, una disparidad, una diferencia, pero en el Consejo básicamente lo mismo, se ponen de acuerdo para atacar a uno, atacar al otro, saber quién es más fuerte, quién es menos fuerte, a ver quién puede dar más leyes, a ver quién habla más tiempo, quién habla menos tiempo. Básicamente hacen cosas de amigos. Por ejemplo, nosotros vemos acá en 25 de mayo que hay negocios que se cerraron, se persiguieron, se atacaron, y a otros que le dieron la posibilidad de agarrar un cuarto de calle. Eso, ¿quién mide
qué se le da a uno, qué se le da al otro, qué se le quita, qué no. ¿Se entiende? Eh, es medio complicado el tema ese, pero hay mucho para charlarlo porque una de las cosas que vemos, que decir que el Estado somos todos es como si estuviéramos en un viaje, ¿sí? Te subís al colectivo, vas, pagás el boleto para irte a Junín, 25 de mayo, Junín. Vos vas y pagás el boleto, vos vas y votás, ¿sí? Pero cuando pagaste para Junín te das cuenta que entró en Bragado, y que entró en otros pueblos, y en otros pueblos, en otros pueblos, y al final llegó a Junín, siendo que podía haber tardado 1 hora y media en llegar a Junín, pero tardó 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque entró en otros pueblos. Y vos había pagado para Junín. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente es una moraleja, ¿no? Esto lleva una moraleja, que el, si vos pagás para ir a un lado, en realidad el que decide cuándo, cómo y por qué y si quiere ir a ese lugar es el chofer. Entonces vos estás votando para ir a un lugar, pero en realidad el que, una vez que vos votaste, el que gobierna, el que decide, va para donde quiere. Si una vez que tiene el poder, anda, sacáselo. ¿Se puede sacar? Sí, se puede sacar, se puede hacer un montón de cosas para sacarlo, sí, genial. O esperar 4 años que saquen el gobierno, como lo hizo Alberto Fernández y Massa y Cristina en los últimos gobiernos. Ustedes imagínense, el dólar había reventado, hoy no podíamos comprar combustible, no podíamos comprar gas, íbamos a comprar gas y no había, ¿sí? Habían saqueado todo. ¿Y eso por qué pasa? Porque los que gobiernan no representan a aquellos que son gobernados. Los que gobiernan básicamente tienen un modelo y ese modelo lo modifican para donde quieren, ¿sí? Entonces, decir que el Estado somos todos, ¿sí? Ah, sin hablar de la burocracia, de todo lo que hacen para trabarte, porque vos vas y pagás, ¿sí? Porque todos pagamos impuestos, aunque sea la persona más pobre del universo. Vos estás acá en Argentina y fuiste y compraste un alfajor, estás pagando impuestos. Fuiste y pagaste, qué sé yo, la luz, pagas impuestos. Bueno, acá en el 25 de mayo no se paga el agua, pero te la cobran, la luz te la cobran como si fuera eh, los impuestos que vienen en la boleta de luz, que es los impuestos de las luces, de la vía pública, te lo cobran como si tuvieran, no sé, reflectores de una cancha de fútbol para todo lado. Pero nada, ahí seguramente se cobran el agua, se cobran un montón de cosas más. ¿Qué pasa? Se cobra lo que se quiere cobrar y se pone lo que se pone y te van a cobrar los impuestos igual. ¿Por qué? Porque vos no gobernás. Si vos pagás un tributo, vos no sos el que gobernás. Vos en teoría estás pagando un servicio, pero ese servicio hace lo que quiere. ¿Se entiende? ¿Por qué yo estoy pagando luz? A mí no me interesa tener luz afuera. Yo pongo un foquito en mi casa para la calle y ya estoy. Ya alumbra la mitad de la cuadra. Poneme la cloaca. ¿Se entiende? No soy yo el que elige lo que quiero. Yo no elegí poner luces o hacer asfalto en mi casa. Yo prefiero otras comodidades que son más salubres que otros beneficios que son cómodos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos que nosotros, por ejemplo, pagamos impuestos y obedecemos leyes. Hay leyes que no son ni siquiera constitucionales, que no son relacionadas con la libertad de un argentino y que a la vez se vota y vos tenés que hacer caso de eso. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al político poner esta ley. Sí, al político estamos hablando de que pasó por Congreso y pasó por... bla, 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 y te cobran esto. O te ponen una ley absurda. Por ejemplo, si tenés el pasto largo de tu casa, te cobran un impuesto. Hay gente que acá en 25 de mayo, por tener el pasto largo,
o porque tiene un matorral de planta, le cobran un impuesto, 70.000 pesos de impuesto. Esto fue hace un año, año y medio, no me acuerdo bien. Eh, un impuesto al loco. Mira vos, 70.000 pesos de impuesto porque no había podado un matorralcito, o no había cortado el pasto, o sea, lo que sea. ¿Y a dónde está la libertad de que si yo quiero corto mi pasto o no? ¿Se entiende? Porque está bien, vos le cobrás impuesto al loco este que no pudo, no quiso o lo que sea cortar el pasto de su casa. Pero mira para la laguna, mira cuánto territorio hay ahí con pastos gigantes sin cuidar y que inclusive nosotros pagamos al Estado para que lo corten y no se cortan. ¿Sí? Entonces, hay leyes que son absurdas, en la práctica son absurdas porque a alguien se le ocurrió y tuvo la brillante idea, que al final perjudica al civil. Entonces, ¿el gobierno representa o el gobierno somos todos porque lo elegimos? No. Nosotros elegimos lo que vemos que más o menos nos puede guiar o nos puede acomodar, pero después a que lo hagan es una cosa totalmente diferente. Vos tenés un gobierno que te puede poner leyes como por ejemplo la ley del aborto. Un médico no puede negarse a hacer un aborto. Eso la verdad que es tristísimo. Hubo varios problemas. Y además yo cuando pago los impuestos pago el aborto. ¿Sí? Y yo estoy realmente en contra del aborto. Pero por ley, como es gratis, ¿sí? Entre comillas gratis, yo estoy pagando que maten niños. ¿Se entiende? Entonces, yo no voté eso, yo no quiero eso. Es una vergüenza razonar con eso. Entonces, ¿por qué vienen a decirme que yo tengo que pagar semejante atrocidad? O podemos poner un montón de cosas ahí en el medio, la educación. Hoy estuve en un lugar del gobierno donde tenían una pequeña biblioteca que hablaban de cultura y qué sé yo. Habían libros de ocultismo, habían libros de, eh, no voy a decir que eran no, porque, no sé, creo que les faltaban imágenes, pero la misma tapa era una vulva, ¿sí? Entonces, yo no pago eso, yo no quiero pagar eso. ¿Por qué lo tengo que pagar esos libros? Obviamente vienen con la etiqueta de Buenos Aires, cultura y demás. Libro de ocultismo, libro de eh, filosofías raras, religiones raras. Religiones raras estoy hablando de que, sí, mi... Bueno, no voy a empezar, porque si no, no termino más. Cosas que no acepto ni creo, ni que siquiera en la Constitución de Argentina lo veo así. ¿Sí? Enseñarle a un niño o a alguien semejantes cosas. Pero bueno, ahí están. Y se reparten en los colegios y demás con la plata mía, siendo que no me representa a mí eso en lo más mínimo. ¿Se entiende? Entonces, decir que el Estado somos todos, no, yo no elijo eso, no quiero eso, no me representa en lo más mínimo. Pero me obligan, como si yo fuera un esclavo, a pagar eso. Después, obviamente, que si se elige financiar homosexualidad, se elige financiar eh, el aborto, se elige financiar eh, que las familias sean de pocos hijos, ¿sí? Que te realices antes de tener hijos, o que no es necesario casarte para ser feliz, y baja la tasa de población, ¿no? Ese es el fin de lo que quería decir. Baja la tasa de población. ¿Quién es el responsable? ¿Somos todos los responsables? ¿Por qué somos todos los responsables de algunas decisiones de financiar que haya menos población? ¿Sí? Esto no es algo raro que estoy diciendo, está pasando en España, ¿sí? Pasó en China con la ley del hijo único, hicieron un desastre.
además un desastre en la mente de los chicos, porque había gente que llegó a término, no fueron abortados, y los chicos fueron a lugares donde los criaban por decir que los criaban. Era un desastre. ¿Sí? Pero justamente ese es el punto. ¿Es mi culpa? Hay un cura que habló ante, ay, no me acuerdo si era 25 de mayo, una fiesta patria, en el cual Milei fue a esta iglesia católica donde hablaba este cardenal, obispo, no me acuerdo cómo se llama, y él decía, un poco tenemos todos la culpa, ¿sí? Y yo había hecho un video acerca de eso, ahora que me acuerdo. Todos tenemos un poco de culpa. Y no, yo no tengo culpa de que Lázaro Bau haya quedado con media Patagonia. Yo no tengo la culpa. Me va a echar la culpa a mí ahora. ¿Se entiende? Entonces, si hay problemas, por ejemplo, inflación, me va a decir que la culpa es mía por la inflación. Si están, lo que están imprimiendo y se llevan la guita son otros. ¿Sí? Entonces, decir, el Estado somos todos, no, yo no soy el Estado. ¿Por qué? Porque no puedo decidir sobre eso. Yo levanto, por ejemplo, la mano y voté a Milei. Pasaron 3 años de gobierno de Milei y todavía no se habla del aborto en el Congreso. Y eso es un punto de varios puntos que yo pienso que se han dejado de lado. No sé si he engañado a la gente, pero por lo menos no le han tomado importancia. Y la verdad que es triste, da enojo, pero si hubiese votado a otro lado hubiese sido mucho peor, así que tampoco me rasgo la vestidura por haber votado a Milei. El punto es, si nosotros compartimos las responsabilidades de aquellos que toman las decisiones o no, ¿sí? Ese es el punto. Yo no comparto las responsabilidades de los que están haciendo ahora. Por ejemplo, los que están en el consejo ahora. Yo no comparto las responsabilidades de lo que ellos están haciendo. De estar 5 horas charlando de un montón de estupideces cuando se pueden ir a los puntos, encima que ya vienen con la idea del voto, ¿no? Exponer y decir 38.000 palabras con 5 palabras había un contenido. Entonces, eh, me parece absurdo, pero bueno, es lo que votamos, los que nos queda, porque no hay otra forma de gobierno que no sea esta. Pero, vuelvo a recalcar, eso no implica de que nosotros somos responsables por lo que pasa. Si en 25 de mayo se vota mal, no soy responsable yo de que el 25 de mayo se vota mal. Si la mayoría votara, qué sé yo, por decirlo, bueno, no voy a nombrar por las dudas, pero si votara a la izquierda más zurda de 25 de mayo y gobierna los próximos 4 años, ya se bolsa todo, ¿es mi culpa? No. Entonces, el punto es, no podemos hacernos cargos de las cosas que hacen los demás. No puedo yo decir sí, somos todos y yo hacerme cargo de las macanadas de los que nos gobiernan. Y obviamente otras de las diferencias es que, por ejemplo, si nosotros, yo, voy y le digo al intendente, mirá, se está inundando acá, porque necesito que arreglen esto en la calle porque hay una macana. Él, está en él si me da bolilla o no. Capaz que me dice, ah, mirá, sí, es complicado, vamos a solucionarlo enseguida. No, capaz que no. Capaz que pasan años y no soluciona. Y otra de las cosas es, los pagadores de impuestos de toda la nación son esclavos de aquellos de los que viven de los impuestos y manejan esos impuestos. ¿Se entiende? O sea, yo pago impuestos.
quiera o no quiera, pago impuestos. Pero el que gobierna no paga impuestos, ¿sí? Y aparte de no pagar impuestos, o inclusive si pagar impuestos no son de su propia ganancia, sino que son de los impuestos dados, o sea que el impuesto sigue dando vuelta ahí, es lo mismo, vive de los impuestos y organiza y maneja los impuestos. Entonces no hay una igualdad. ¿Se entiende? Acá en el barrio nos vinieron a preguntar, che, ¿qué necesitan? ¿Necesitan luces? Acá no vinieron a preguntar eso. Acá nos vinieron a preguntar, che, pasamos la máquina una vez al mes, cada 2 meses. No. O por ejemplo, los que barren. Che, está bien que barramos una vez cada 3 meses. O sea, no hay una igualdad en ese punto. Ellos organizan y manejan como quieren y como ellos creen mejor. No estoy diciendo que son una porquería, hacen todo mal. Pero ellos manejan como creen mejor. Y a veces que como cree uno no es como cree otro. Y hay una diferencia de necesidades, una diferencia de poder. Entonces eso también nos da una pauta de que no podemos ser todos el Estado. El Estado es quien lo gobierna. Y terminando, una de las cosas que más afecta a este dicho, el Estado somos todos, es obviamente desligar de la responsabilidad a aquellos que son responsables de llevar el gobierno. ¿Sí? Eh, no podemos echar agua al vino, por decirlo de alguna forma. Lo destruimos. No es lo mismo alguien que está siendo gobernado que el gobernador. Entonces, si el intendente toma decisiones buenas, él es responsable de las decisiones buenas y se felicita. Si el intendente es responsable de hacer las cosas mal, él es el responsable y hay que hacerse cargo de las cosas que salen mal. ¿Sí? Ah, el Estado somos todos y somos todos un poco culpables. Creo que ese es el mayor error que podemos cometer. Que la definición del Estado sea una cosa, está bien, genial, lo aplaudimos. Es territorio, es gobierno, es esto, es una definición. Pero en la práctica, cuando vamos a la práctica, no es así. ¿Sí? A ver, ejemplo burdo. Hay, yo puedo decir que soy cristiano, pero no sigo a Cristo. Yo creo que Cristo existió y todo lo demás, pero no practico el cristianismo. No sigo los pasos de Cristo, pero yo creo en Cristo. ¿Sí? La definición es cristiano, cree en Cristo. Pero en la práctica no soy cristiano, porque no sigo los pasos de Cristo. Entonces, si yo siguiera los pasos de Cristo, y yo hago las cosas que hay que hacer, me comunico con Él, estudio la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces sí digo, soy cristiano porque hago lo que Dios me manda, hago lo que Cristo me manda. Entonces, ahí sí digo, con fundamento en práctica. Pero el cristiano hoy en día es alguien que va a la iglesia y dice, sí, Cristo existió y nada más, pero no sigue los pasos de Cristo. Entonces, la definición no necesariamente es lo que pasa en la realidad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque así nos engañan, así nos meten el dedo en el ojo y nos hacen creer que nos están sacando una basurita, pero en realidad nos están dejando tuertos. ¿Sí? Así que nada, espero que les haya gustado, espero sus opiniones y ojalá que podamos entender que si el Estado somos todos, somos responsables todos de las cosas que hacen los gobernadores. Y la verdad no es tan así.